Jorge, qué gusto tenerte en los micrófonos en las cámaras de Forever Radio. Muy buenos días, doctor Apolo. Un gusto también estar en esta emisora tan prestigiosa. Para entrar en materia, Jorge, ¿cuál fue el objetivo inicial del subsidio a los combustibles implementados en 1974 por el gobierno nacionalista revolucionario de Rodríguez Lara? Y lo más fundamental, ¿el subsidio a los combustibles es un derecho o es un beneficio? Bien, inicialmente durante la década de los 70, cuando se tenía ya el Ecuador, desde el año 1911 ya tenía producción petrolera y comenzó a exportar desde el año 1928, es decir, ya era un producto que estaba en la economía del Ecuador. Sí, pero sobre todo en el tema de la península, más que en el oriente. Exactamente. Entonces, cuando se dio inicio a la producción y la exploración y se encontraron yacimientos en la Amazonía, fue que realmente comenzó el impulso por la cantidad que ya representaba la producción de ese producto hidrocarburífero. Así que la economía, que era netamente agrícola, comenzó a tener transformaciones hidrocarburíferas. Como los ingresos fueron muy importantes para la economía nacional, que inclusive el Producto Interno Bruto comenzó a crecer con una gran dinámica, y a la vez, como se necesitaban hacer inversiones para poder mantener ese tipo de producción, comenzó también a dar inicio a ciertos orígenes de endeudamiento, buscar deudas. Entonces esos dos elementos comenzaron a hacer de que para que ese proceso de industrialización hidrocarburífera tuviera un acceso hacia la parte de la zona que era de influencia amazónica, ese beneficio, que pienso que primero fue un beneficio, fue el que se otorgó a través de los subsidios. Que ese subsidio en primera instancia sirvió para modernizar y para poder dinamizar la economía al interior de la zona de influencia de la Amazonía, donde se iban a dar justamente las exploraciones petrolíferas. Pero en el camino, ese beneficio comenzó a sentirse ya como un derecho, donde cada vez fue más exigente las necesidades, y esas empresas que comenzaron a hacer exploraciones petrolíferas ya sintieron el peso de que ya no solamente era la distribución de esos recursos, sino ya venían exigencias adicionales, como es el tema el derecho de la tierra, el derecho del agua, el derecho de cuidar el medio ambiente. Es decir, ya comenzaron a haber medidas que estaban ya prácticamente protegiéndose como un derecho a exigir mayores beneficios. Correcto, pero Jorge, permíteme interrumpirte ahí, y es que el subsidio como tal, dentro de este cambio de la matriz productiva que se propuso el general Guillermo Rodríguez Lara, de pasar de una economía agrícola a una economía industrializada, recordemos que ahí también se genera, justamente por esto, ahí hubo dos cambios grandes, que fue la reforma agraria, que fue un fracaso, porque desbarataron los latifundios para convertir en minifundios, que después los vendieron los mismos indígenas para que se hagan sus fincas las personas de clase media, media alta. Y segundo, el hecho de que el subsidio como tal era, supuestamente, para impulsar el desarrollo industrial cerca de las ciudades importantes del país, y de ahí comienzan también coincidentalmente a surgir los cinturones miseria, en que la gente del campo va a la ciudad para buscar trabajo en las industrias. Y ese subsidio era destinado no para la población indígena, pobre, agrícola, ni nada, sino para aquel industrial, aquel empresario inversionista que quería invertir en una industria, tenga este beneficio del subsidio del combustible para poder desarrollar su actividad. Por lo tanto, se ha tergiversado absolutamente todo desde el principio, de lo que fue originalmente. Sí, correcto. Es que aquí hay que mirar dos puntos. ¿Qué llamamos industrialización? Obviamente, la pequeña escala con la que se modernizó el sector agrícola, que fue justamente el principio para que la movilidad de la maquinaria, que ya se comenzó a implementar en esa época,
tuviera ese acceso para que el beneficio sea directo hacia ese pequeño productor. Pero como también nacieron industrias, las industrias comenzaban a demandar mucho mayor cantidad de hidrocarburos que los pequeños productores. Entonces ahí también se dio una especie de una división en cuanto a la demanda, y por lo tanto el beneficio para el pequeño resultó ser visible hacia el consumo que los grandes también ya comenzaban a tener. Pero para dejar en claro, antes del corte comercial, seamos claros que el tema de los subsidios no son derechos per se, son beneficios que se entregan. Por lo tanto, no se puede confundir en este caso las peras con las manzanas. Reclaman el derecho al subsidio de los combustibles, no hay tal derecho. Lo que podrían reclamar es que no se quite, ¿no verdad?, el beneficio del subsidio de los combustibles. Pero ya sabemos que el remedio es peor que la enfermedad, porque si nosotros no quitamos el subsidio, vamos a tener que seguir endeudándonos para pagar un subsidio que no lo podemos recuperar nunca. Y entonces la economía del país no surge. Quisiera que luego del retorno del corte comercial me digas, en base a esto, dos cortes económicos. Desde 1900 hasta 1974, ¿cuál era la realidad económica de los pueblos indígenas? Y posterior a 1974, en que nacen los subsidios, hasta la fecha, si dicha realidad ha cambiado o no. Por favor, eso luego del corte comercial. Jorge, antes del corte te decía, hagamos una escisión en el tema económico. ¿Cuál era la realidad económica de las comunidades indígenas hasta 1973, en la cual durante todo ese tiempo no hubo el tema de este incentivo, el tema de los combustibles, ¿no verdad?, los subsidios, y otro desde 1974 en que arrancan los subsidios de los combustibles hasta la fecha, hasta antes de que la derogue el presidente Noboa? La economía de estas poblaciones variaron sustancialmente, se desarrollaron, se hicieron prósperas o siguieron sumergidas en el tema de la pobreza y todos los males que ya sabemos de las cuales sufre el indígena. Bien, según las estadísticas, que hay que creer en los números todavía, la pobreza en el año 2025 aún existe en algunas zonas amazónicas e inclusive de la región interandina. Eso da a demostrar, primero, de que desde el año 1970, desde antes de cuando se comenzó a dar el beneficio de los subsidios, que fue en el 74. Exactamente, pero como un beneficio para poder dinamizar la economía y sacar de la pobreza o extrema pobreza que había en ese entonces por el tema del dominio de la tierra, para que se mejoren las condiciones de esta gente. Sucede que si tú revisas la historia y hoy, hasta el 2025, casi el 70%, 72% exactamente, sigue en ese problema de pobreza. Y sin embargo, han pasado 50 años. 51 años. Ya, 51 años, y exactamente ese 72% sigue viviendo en condiciones desde hace 50 años. Por lo tanto, o como decimos algunas veces los abogados, ergo, resulta que el subsidio de los combustibles no tiene pues el efecto que ellos dicen ahora que ha mantenido durante estos 51 años para sus poblaciones. No, el tema del subsidio al diésel, y que se dio justamente por este sistema de modernización como un cambio de la matriz productiva, de la agrícola a la industrial. A la industrial. No ha sido ese el camino realmente de reclamo de los últimos 50 años de esta gente. Es recién desde el año de 1990, después que se creó la CONAIE, por una fusión de esos otros organismos que ya tenían, y que comenzaron a tener un cierto poder y les dieron chance después del año pasado, los 1990, a que formen parte ya en el ambiente político, en la participación política, y comenzaron a ser ya elementos que a través de alianzas se comenzaron ya a inmiscuir dentro de los movimientos y partidos políticos. Entonces ya el subsidio al combustible, en este caso al diésel, que es una herramienta
de consumo, de uso del transporte, donde ellos son los mayores usuarios de esos transportes rurales para que todo el alimento llegue a la ciudad, a los centros de abasto, sencillamente los momentos en que hayan sufrido problemas de precios en el transporte es cuando algunos transportistas los han explotado y les han querido cobrar tarifas extraordinarias, pero en sí, por aprovechamiento, pero en sí el costo ha estado manejado, es decir, el subsidio no es un elemento que nunca ha sido fundamental para la economía de esta gente. Es el precio del transporte. Si el precio del transporte está regulado por ellos mismos, ¿y por qué no han formado compañías de transporte y se han hecho empresarios? Y tienen la queja de que el empresario es el que domina, el empresario es el que explota. Entonces, para que no se han explotado sus propios indígenas, ¿por qué no se han organizado en los últimos 30 años después del año 90? Hay varios ejemplos. Vamos a poner uno, el Salinerito. Empezó como una cooperativa pequeñita, ahora es un monstruo, no solamente hace quesos, también, y quesos maduros y tal, también genera pizzas, también está incursionando en el tema del chocolate, está exportando a Europa y tal. Ellos cerraron el ciclo, claro, se dejaron guiar por los sacerdotes salesianos en su debido momento, y ellos lograron cerrar este ciclo. De hecho, dentro de su sistema comunal, parte de las ganancias que tienen por el tema de las pizzas, quesos y toda esta historia y el chocolate, cogen y mandan a estudiar afuera a jóvenes de su comunidad para que sigan el negocio. Entonces, ¿por qué el resto de las comunidades indígenas no toman este ejemplo? Y sin embargo se quedan, digamos que mendigando de una manera u otra, y se quedan sumergidos, ahí sí, en lo que durante 500 años ellos vienen reclamando el tema de explotación, pero resulta que antes, según ellos, los explotaba España, pero la realidad es que ahora quienes los explotan son sus dirigentes. Exactamente. Ha pasado de dominio a una queja, de descubrimiento de la época de América, ahora donde hay dirigentes que son contados. En los últimos 25 o 30 años, desde la primera sonada del año 90, han sido siempre los dirigentes los que han querido tener protagonismo político dentro del ambiente nacional. Entonces, son ellos los que han buscado el momento, como que ha sido el tiempo adecuado como para ellos resurgir en su momento político. Pero realmente el indígena tiene capacidad de trabajo, y por esa razón es que también hemos sido alimentados durante los últimos 50 años. Pero la organización ha sido poca, porque han sido pocos los que han tenido esa iniciativa de a través de una cooperativa, a pesar que hay más de 1000 cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional, pero sin embargo no todos han tenido esa facilidad, porque los que la mayoría de indígenas han tenido son más los dirigentes que se han aprovechado de la pobreza de esta gente y la sacan a las calles con el engaño de que vengan a reclamar algo que realmente ni siquiera conocen la problemática por la que está pasando la economía. Te he puesto de que por lo menos el 90% de quienes salen a las calles, no ahora, porque ahora son delincuentes los que están en las calles, ni siquiera sabían que había un subsidio en el diésel. Te he puesto. Lo que saben nada más es que sus productos los sacan a la carretera, cogen y contratan a un camión y se los trae al mercado. Es decir, el cambio, si realmente hubiéramos pensado y la historia nos dijera, ha habido una transformación en la comunidad indígena, se puede decir que no ha habido. Sencillamente lo que ha habido es un cambio de líderes mal hechos, porque sencillamente son de barros, porque solamente tienen opciones para salir a la calle a reclamar, más no para sentarse a plantear una solución, que es justamente la solución que ellos tienen en la mano. Eliminar la pobreza que está en el camino de sus propias tierras que ellos tienen y dominan. Entonces, si no existe, no tienen la capacidad para haber solucionado, haber ayudado a la extrema pobreza que hoy todavía existe, entonces no son dirigentes. Para mí no son dirigentes, simplemente son explotadores. Es correcto, porque exactamente. Mira tú, hablábamos extra micrófono
¿por qué reclamaba Vargas en el trasfondo del tema, más allá del tema político? Vargas me refiero al anterior dirigente indígena. ¿Por qué reclamaba? Si nos ponemos a investigar, resulta que él tiene una compañía de avionetas en el oriente. ¿A quién le perjudicaba el tema del combustible? ¿A la comunidad? No, le perjudicaba a él. ¿Cuántos de la comunidad podían pagar el pasaje de aéreo dentro de la compañía aérea de Vargas? Entonces, ¿quién es el que explota? Y mira, a mí me molesta tremendamente este manejo de doble rasero del discurso de la explotación y resistencia, porque eso implica desconocimiento y el desconocimiento es ignorancia. Y escuchaba por ahí a una asambleísta de Pachacuti que decía, venimos 500 años resistiéndonos. España, con la ley de Indias, más allá de los abusos que se cometieron de las obras mitajes, las mitas y batanes, que fueron explotaciones cometidas por los españoles, sí, pero los que estaban aquí, no porque el rey de España los mandaba a que sean explotadores. Solamente un hecho que es curiosísimo y me imagino que no muchos lo saben. Joaquín de Mosquera y Figueroa fue el primer rey de España nacido en lo que hoy es Popayán, Colombia. ¿Esto qué significa? De que de acuerdo a la ley de aquella época, tanto las colonias españolas en las Indias eran regidas, sus nacionales y connacionales, incluidos los indígenas, por las mismas leyes que regían en Europa, en la España europea de esa época. Por lo tanto, no vengamos a torcer la historia, aprendamos un poquito más, salgamos de la ignorancia y no contemos cuentos. Entonces, volviendo al tema de esto, justamente, tú me comentabas que habías escuchado a alguien que le preguntaban, oye, ¿por qué está reclamando? Y entonces la respuesta de él fue que el racismo, está evidente que estamos siendo oprimidos por el racismo. Le escuché esta mañana a un alcalde de una de estas poblaciones de la, creo que fue no sé si era de Cotopaxi o era de Imbabura, y sencillamente parece, es tan contradictorio y hasta irracional todavía seguir escuchando esto. Mira, hay un asunto, y te lo traigo como una experiencia. Estuve en la ciudad de Provo, en Salt Lake City, y también en American Fork, en lo que es Utah. Uh-huh. Y una de las cosas que me llamó la atención es el trato casi diferenciado del mestizo que le tienen a la persona indígena. Al aborigen, claro. Al origen. Es decir, son protegidos, son cuidados, son bien tratados. Y yo pregunté por qué razón, a veces son personas que a lo mejor no tienen ni siquiera un capital como para poder emigrar a los Estados Unidos. Y dicen, no, es que ellos son de los ancestros y tienen facilidad para tener la visa y para tener la residencia y para tener el permiso de trabajo. Hay almacenes de venta de artesanía en esas ciudades que te he mencionado del estado de Utah. Y no solo eso, sino que, a ver, no hay gente que se quedó lamentando. Y hagamos un paréntesis en eso. Recordemos que fueron totalmente distintas las dos caras de la moneda, lo que fue la colonización de Estados Unidos o la zona norte de América versus la que fue la colonización española. Sin que esto signifique que estoy defendiendo a los españoles, no. Cada uno que se defienda como pueda. Pero el tema es, recordemos que en la colonización de la parte norte, la gran mayoría de las tribus indígenas fueron erradicadas. Recordemos mucho de Hollywood y todo lo demás, las guerras de Custer con los indígenas, más allá cuando se comenzó a poblar Texas, también los tejanos, los rancheros tejanos contra los indígenas, etcétera, etcétera. Entonces son dos cosas distintas. Aquí no vinieron a exterminarlos, primero. Segundo, los nativos norteamericanos se plegaron al tema de lo que es el capitalismo, a tal punto de que Starbucks Café Hard Rock Café es propiedad de una de las tribus, me parece Sioux, y de hecho una cadena de casinos también pertenece a una comunidad autóctona de indígenas. Y el emblema de Starbucks también, claro, es una silueta efectivamente de una indígena. Entonces, seamos claros, el que se quedó en la pobreza es porque, digamos que dentro de lo que cabe, la verdad,
tomando con beneficio inventario la palabra confort, se quedó en su zona de confort, se quedó en eso que es lo único que conoce. Otros se arriesgaron y salieron adelante, y hay muchísimos casos de esos. El mismo abuelo del presidente, si bien es cierto no era indígena, pero era persona de clase media de Ambato, viene a Guayaquil y surge y hace el imperio que lo hizo, con trabajo. Gerardo Soria Zurita, ese sí era indígena, de Guano, madre indígena, de Poncho y Anaco, padre indígena de Poncho, muere su padre, él tenía 10 años, viene a Guayaquil, se raja la vida trabajando y puso Plástico Soria, la primera planta de plásticos en Guayaquil, y no sé si del Ecuador. Ejemplos hay muchos. Y entonces, volviendo a este tema, ¿qué hace que, por un lado, no tomen conciencia de que el bendito bono que el bendito subsidio del combustible no les ha significado nada al indigenado durante estos 55 años? No, es que como tal, como producto, el diésel no es un elemento que realmente ha sido el componente básico para el desarrollo, o que haya sido el que haya restringido que no se hayan desarrollado. Porque el diésel, muy bien, hace 20 años debió haberse ya eliminado ese subsidio, debió haberse transparentado el costo. Los subsidios son temporales. No, y además hay algo que hay que aclarar muy enfático aquí. Se está sacando recién las cifras que ya se sabía hace décadas, de que el Estado, el gobierno, ¿por qué tienen que importar 1,5 millones de galones de diésel, cuando los distribuidores, a través de surtidores, no consumen más allá de 1 millón? ¿Dónde está ese medio millón? Eso, por favor, luego del corte comercial. Jorge, antes del corte te manifestaba que, por favor, a dónde se iban esos 500 millones de galones. Te decía que lo digas después del corte comercial, pero más allá de aquello, solamente como un preámbulo, recordemos que están en investigación muchos prefectos del Oriente, muchos alcaldes del Oriente, que están siendo vinculados con minería ilegal, a quienes sí efectivamente les conviene un precio de combustible mucho más barato. Por otro lado, se ha descubierto que las zonas fronterizas, que son manejadas por Petro, las gasolineras, que son manejadas por Petro, tienen un consumo que quintuplica la cantidad de vehículos que tiene esa zona. Y por otro lado, resulta que hasta hace unos 15 años atrás habían más o menos unos 200 pinchazos en el Sote. A la actualidad, que han recorrido las autoridades, han encontrado 2.000 pinchazos en el Sote. Y tengamos en cuenta que si tú pones una soldadora o una moledora que haga chispa, si está corriendo el Sote, o sea, el combustible que fuere, eso estalla. Entonces hay información interna que les dice, tal día se va a suspender el bombeo, por lo tanto va a estar esa vaina vacía, no va a pasar nada, y ahí viene la proliferación. Ahora sí, esos 500 millones, ¿a dónde se van, Jorge? Bien, la cifra de los 500.000 galones, 500.000 que ha sido la cifra, porque la información que se está dando a demostrar es que en Galápagos también se produce 10 veces más de lo que es el Guayas. En estas zonas fronterizas se consumen 5 veces más de lo que es Quito y Guayaquil, Pichincha y Guayas. Entonces, ¿cómo así en estos sectores que tienen poca movilidad consumen estas cantidades 5 y hasta 10 veces? Hay que tomar en cuenta dos cosas aquí. La una, desde el punto de vista de control, y lo otro, de la queja y el problema del caos que están ocasionando ahora. Primero, en el tema de la distribución, los únicos que pueden entregar cupos para que estas estaciones de combustibles puedan hacer su trabajo, que a través de surtidores, porque acuérdate que el decreto último del presidente, para dar el beneficio de los $1.000 y hasta 1.800 a los transportistas, es para que sean a través de las estaciones que tengan surtidores. Ya, y lo que pasa aquí es que si tú sumas todas las estaciones de combustible,
con la capacidad que tienen todas ellas, no tienen para el 1,5 millones de abastecimiento en sus reservas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que está ocurriendo, y ha ocurrido porque se conoce hace muchos años, es que hay muchas personas y empresas, casi fantasmas se puede decir, o de papel, que tienen cupos y no tienen estaciones de combustibles. Entonces, ¿cómo es que personas naturales o empresas que no se dedican a esta actividad, pero que tampoco tienen un establecimiento donde surtir y despachar el combustible, tienen cupos? Esos son los cupos que aparecen en la frontera, pues. Son los cupos que aparecen en todas estas zonas donde están explotando de una manera irracional o ilegal el tema de la minería. Y lo otro es, si es que esto se conoce, que en estas zonas fronterizas existe esa anomalía, ¿por qué estos dirigentes, en vez de quejarse de que se quejan que han suprimido el subsidio, ¿por qué no se quejan de que ellos van a ayudar a encontrar a esos que se están llevando los 500,000 galones diarios de combustible? Esa sería una labor que sería buena, que esos líderes indígenas realmente saquen a la luz y encuentren a todos esos que están usando y están beneficiándose de ese combustible. Pero no, lo que están haciendo justamente es, con estos tipos de problemas y de caos, es a la larga, es protegiendo a ese que se está beneficiando de ese negocio irregular. Así de fácil. Entonces, ahí hay un trabajo para estos dirigentes. En vez de salir a las calles, váyanse a la zona de las minerías ilegales, váyanse a la frontera y con toda su gente que están en las calles tirando piedras, a controlar, pues, que están usando indebidamente ese combustible para así resarcir al Estado. Y el Estado, en vez de estar importando, que tampoco debería haber hecho eso, importar 1,5 millones cuando sabe que el consumo es 1 millón. Entonces, algo también está pasando en Petroecuador. Porque no se puede importar una cantidad que no la vas a vender. Correcto. Y por una parte, por algún lado se está yendo, aparte de los pinchazos que están habiendo.